103.9 FM. A esta hora de la mañana saludamos al expresidente de Costa Rica y el director interino del programa de la Universidad Internacional de la Florida de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, el expresidente Luis Guillermo Solís. Presidente, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan Camilo. Muy buenos días, Roberto. Encantado de estar en el programa una vez más. Se está convirtiendo en mi casa, cosa que me alegra mucho, porque es un placer estar con ustedes. Y para nosotros muchísimo más, presidente. Gracias por acompañarnos. Presidente, si las noticias que nos llegan de Panamá son ciertas, tenemos una crisis migratoria mucho mayor que la que vivimos hace solamente unas semanas atrás. Según el gobierno panameño, hay decenas de miles de haitianos en estos momentos en el Darién, y según otros reportes que nos están llegando, pues otros miles están caminando hacia la frontera con Guatemala para entrar en México y de ahí venir a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Cuánta veracidad hay atrás de estas informaciones y qué riesgo y qué reto representa para Estados Unidos? Bueno, mire, información diferente a la suya no tengo, porque es la que nos llega por comentarios de prensa y declaraciones de autoridades panameñas. Me parece que la circunstancia no es diferente a la que teníamos hace varios años, aunque ha ido aumentando el fenómeno. No mejora, sino que se ha deteriorado. Y por supuesto que el destino final de esos miles y miles de migrantes siguen siendo los Estados Unidos, con lo cual estamos a las puertas de una crisis que yo diría perpetua ya, porque mientras no se atiendan las razones de fondo que está haciendo que esta gente salga de su país, pues será muy difícil controlar su entrada a Estados Unidos. Presidente, Panamá se ha quejado mucho internacionalmente, diciendo que necesita que se ponga de alguna forma alguna contención, porque todos al final están entrando por el Darién. El punto de entrada sigue siendo Panamá, y de ahí van el recorrido, pero Panamá es tal vez uno de los países que usted muy bien conoce, no tiene la infraestructura para albergar, así sea de paso, estas caravanas y estos migrantes. Pero llegan acuerdos y luego los incumple Colombia, los incumple todo el mundo. No hay forma de cumplir estos acuerdos. ¿Hay alguna resolución política que sirva en esto? Mire, desgraciadamente, Juan Camilo, la única cosa que puede resolver esto en ese sentido es voluntad política para hacer cumplir los acuerdos. Lo que pasa es que todos los países se sienten desbordados, porque uno podría decir la responsabilidad, bueno, funcionalmente es de Panamá, porque están dentro de Panamá, sí, pero están saliendo de Brasil. Entonces, bueno, ¿y Brasil qué hace? Los deja salir y punto. En esto es terrible, ¿verdad? Porque la sensación que tiene uno es que los países, y ahí pongo al mío también, y lo que me correspondió a mí como presidente, pues uno lo que quiere es que esta gente salga, pase y salga, en las condiciones mejores posibles, eso sí, pero no quieren que se quede porque son inmanejables los números. Yo sigo insistiendo en que esto es un tema también de derechos humanos y que hay que ser absolutamente escrupulosos en defender la dignidad del migrante. Lo que pasa es que llega un momento en que se desbordan las instituciones. No hay forma de que un país, y especialmente un país pequeño, como lo son los países centroamericanos, incluido Panamá, que pueda albergar a 15,000, bueno, no digamos 15,000, qué sé yo, 7,000, 8,000, 10,000, 25,000, como fue el caso hace 3 o 4 años, de haitianos que entraron y salieron de Costa Rica. Entonces, uno tiene esa presión, ¿verdad? Y claro, entiende que el problema se traslada con los migrantes, porque es que no es solamente un tema de comida y de techo, también tiene que ver con las reacciones que esto produce en la población y con las presiones políticas que genera. Hay varios países que estamos entrando en fase electoral o que ya se encuentran en fase electoral, y esto desafortunadamente genera xenofobia, genera racismo, y entonces el problema es complejo, ¿verdad? Y efectivamente la voluntad política falta. Presidente, estamos hablando con el ex presidente costarricense, pues Solís. Presidente, Estados Unidos se puede hacer algo más de lo que está haciendo, porque muchos pues culpan a la administración de Biden de no ser clara en sus pronunciamientos, de ser pusilánime en sus acciones, y que esto ha provocado precisamente la percepción en muchos de estos inmigrantes que estaban ya asentados en Brasil, estaban asentados en Chile, en Colombia, que es el momento de empezarse a mover, y esto lo están aprovechando también gente inescrupulosa. Recientemente se detuvieron a varios, para hacerles creer que sí, que se puede entrar en Estados Unidos, robarles cantidades importantes de dinero para después abandonarlo en México a su suerte.
¿Es parte responsable de la administración? Y si es en parte responsable la administración de Biden por no ser clara pues en su pronunciamiento sobre inmigración, ¿qué se puede hacer? Porque yo no veo que el mensaje pues que haya cambiado mucho, y la vicepresidenta, que lamentablemente está a cargo, lamentablemente está a cargo de esto, se ha convertido en la zarina de inmigración más ausente que ha tenido Estados Unidos en todo este proceso que comenzó, como usted señala, desde hace mucho tiempo, pero que brilla por su ausencia la vicepresidenta. Bueno, mire, yo con respecto a las declaraciones de la administración Biden, las que he oído son absolutamente claras y absolutamente contundentes. No vengan, no hay forma de que vayan a entrar, no los vamos a dejar, etcétera. Pero sin embargo después los dejan entrar. Después los dejan entrar. Claro, porque bueno, es que no pueden dejarlos entrar, las fronteras son porosas y la gente se mete. Mire, cuando uno escucha los testimonios de los migrantes, cuando uno se sienta a hablar con ellos, están dispuestos a dejar todo, Roberto. Es que no dejan ni el gato en la casa. Salen porque tienen hambre, porque tienen miedo, porque tienen una imagen de Estados Unidos que los acoge, y frente a eso no hay declaración que valga. Claro. La gente dice, pero ¿cómo se va a llevar usted 2 chiquitos de 5 años? Acabo de escuchar en la radio pública una declaración de una madre que tiene unos gemelos y un niño de 4 años, unos gemelos de 3 años, y dice que no sale porque no tiene con qué pagar, pero que si lo tuviera se viene para Estados Unidos. Frente a eso, ninguna declaración vale. Y si usted a ese fenómeno le suma el del coyotaje, es decir, de los traficantes de personas, que es como habría que decirles, que son quienes hacen millones con este negocio, y que por lo más tanto llaman a los migrantes a que vengan, pues claro, la situación se complica mucho. Yo no eximo a la administración Biden porque al final de cuentas fuetearon a esos haitianos ahí en la frontera, con el gobernador de Texas detrás, pero ciertamente creo que el fenómeno es mucho más grande que la voluntad de la administración misma. Pero, presidente, también otro de los temas es que se ha dicho que no ha cumplido la administración con algo en particular, que puede no resolver el problema migratorio, pero pues era una promesa que buscaba hacerlo, y era invertir varios millones de dólares en todos los países de los que están viniendo estos migrantes. ¿Esa no debería ser una responsabilidad que sí le podemos achacar a la administración? Creo que sí, y habría que averiguar cómo va el desembolso de esos recursos, por lo menos para el Triángulo Norte. Sobre Haití, desconozco cuál es el nivel de compromiso adquirido por el gobierno de Estados Unidos. Ciertamente en Centroamérica, los 4.000 millones de dólares que esta administración comprometió para el cuatrienio, un promedio de 1.000 millones al año, se están desembolsando, pero hay un proceso burocrático complejo y una situación presupuestaria que conocemos está muy tensa por las relaciones entre republicanos y demócratas. Ciertamente usted tiene razón, esos dineros ayudan un poco a paliar el problema, no lo resuelven, porque el problema es estructural y lo hemos discutido aquí mucho tiempo, tiene que ver con la naturaleza de la economía, la estructura de poder, todo el tema de la desigualdad. En el caso de Haití, que es el que en estos momentos está produciendo estas grandes migraciones, también tiene que ver con gobernabilidad. El país está en manos, pareciera, de unas mafias de gángsters que se disparan en la calle por controlar territorio. Entonces también ahí hay un tema que trasciende mucho la asistencia que pueda dar un país o varios de ellos. El presidente, una de las cosas que sin lugar a duda provoca toda esta crisis migratoria es compararlo con las políticas migratorias que tenía el expresidente Trump. Algunos dicen que precisamente este mensaje tan contundente de Trump, del muro, etcétera, 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 provocó que la caída de personas tratando de entrar en Estados Unidos por la frontera sur disminuyera considerablemente. Otros dicen que fue una combinación del discurso de Trump con precisamente el COVID-19 que obligó a cerrar las fronteras de todos estos países y que lo que había eran decenas de miles de personas contenidas esperando que las fronteras se abrieran para comenzar precisamente este tránsito hacia Estados Unidos, y que no importa quién fuera presidente, Trump o Biden, una vez que esas fronteras se abrieran y toda esta marea humana iba a empezar a tratar de llegar a Estados Unidos. Pero sin lugar a duda el discurso de Trump anti-inmigrante pues quizás se disuadió a algunos de no emprender el viaje. ¿Cómo se comparan ambas políticas? La política de Trump migratoria, la política de Biden migratoria. ¿Por qué ahora vemos tanta gente tratando de entrar a tantos seres humanos y por qué disminuyó tanto la entrada, pues la entrada ilegal de Estados Unidos por la frontera sur?
Bueno, yo creo que usted ha hecho el análisis mejor. Yo me cuento entre los segundos, es decir, entre quienes creen que entre la retórica dura y las acciones más duras que la retórica que utilizó Trump, más la pandemia, contuvo a ese flujo humano. Porque digamos que la retórica fue terrible desde antes de que Trump fuera presidente, porque el tema del muro y el tema de que eran violadores y asesinos y todo eso se produjo en la campaña que lo hizo presidente, pero después recordemos también las acciones en la frontera, la separación de los niños, las condiciones en que se encontraban, etcétera. O sea que en realidad fue una retórica que acompañó con acciones muy fuertes. Creo que esta administración cambió la retórica, las medidas se han mantenido, es decir, se ha continuado con las deportaciones masivas, no se les está dejando pasar, aunque ya no se dicen las barbaridades que se decían antes. Ahora, que se puede mejorar la comunicación, porque yo he oído hasta anuncios en portugués y en creol, allá en Brasil, que el gobierno de Estados Unidos está difundiendo para que la gente no venga. Yo creo que sí se puede mejorar. Me imagino que la forma como se pueden tramitar las solicitudes de asilo, que ningún país tiene que aceptarlas todas, eso es así, podría ser más rápida, por ejemplo. Pero no, en estos momentos no sé, por ejemplo, cuál es la disposición que tiene el gobierno de México de continuar apoyando a Estados Unidos como apoyaba la política de Trump. La pura verdad es que México se ha convertido en un tapón, o era un tapón, con niveles muy altos de represión en la frontera sur de México. Entonces, ¿por qué no se está haciendo eso de igual manera? Ahora no lo sé, si es que la administración Biden no lo está solicitando, o es que cambió la actitud de México, o es que es un tema ya que desborda incluso las acciones de los propios gobiernos, que llega un momento en donde ya no pueden detener si no es matando a la gente, cosa que por supuesto nadie va a hacer. Efectivamente, interesante, ¿no? Expresidente, gracias por acompañarnos, un placer siempre tenerlo con nosotros. Igualmente ustedes, que pasen muy buen día, igual que nuestros radioescuchas.